Un anciano jardinero pidió trabajar gratis en la mansión de un empresario arrogante. Pero cuando el empresario revisó las cámaras de seguridad, quedó completamente impactado por lo que el jardinero hacía en secreto. En una de las zonas más exclusivas de la ciudad se alzaba imponente la mansión del empresario Hugo Ramírez. Conocido por su carácter arrogante y su obsesión por la perfección, Hugo disfrutaba ostentando su riqueza en cada detalle de su hogar, especialmente en su jardín. Era un espacio de lujo, cuidadosamente diseñado con flores exóticas, árboles frutales y fuentes decorativas. Para Hugo, el jardín no solo era una muestra de su poder adquisitivo, sino un reflejo de su éxito y control sobre el mundo. Pero tras despedir a su último jardinero por un error trivial, podar mal un seto, la perfección del jardín comenzó a desmoronarse. Hugo, incapaz de encontrar un sustituto que soportara sus constantes críticas y demandas, observaba con frustración cómo las flores se marchitaban, los arbustos crecían descontrolados y las fuentes quedaban cubiertas de hojas muertas. Una mañana, mientras contemplaba el desastre desde la ventana de su despacho, notó a un hombre mayor que se acercaba a su portón. Vestía ropa gastada y cargaba una mochila pequeña al hombro. Intrigado, Hugo salió a recibirlo. «Buenos días, señor», saludó el anciano con una leve inclinación. «Mi nombre es Eusebio. Soy jardinero y he notado que su jardín necesita cuidados». Hugo lo miró con desdén. «¿Qué puedes ofrecerme que otros no hayan podido hacer?», preguntó con tono cortante. «No tengo nada material, señor, pero puedo trabajar gratis para usted. A cambio, solo necesito un lugar donde quedarme». El rostro de Hugo se endureció. ¿Gratis? ¿Quién en su sano juicio ofrecía trabajar sin cobrar? ¿Gratis, dices?, preguntó desconfiado. «Así es, señor. Solo necesito un techo. Haré que su jardín vuelva a brillar». Hugo meditó por un momento. No tenía nada que perder, y un trabajador gratuito siempre era una ventaja. «Está bien», aceptó finalmente. «Pero escucha bien. Trabajarás solo en el jardín y no te acercarás a la casa. Si haces algo sospechoso, te largas». Eusebio sonrió agradecido. «Gracias, señor. Prometo que no se arrepentirá». Desde el primer día, Eusebio se levantaba al amanecer y comenzaba su labor con una dedicación que impresionaba. Pasaba horas arrancando maleza, podando arbustos y plantando flores. También reparó la fuente, que había dejado de funcionar, y limpió cada rincón del jardín. Hugo, aunque satisfecho con los resultados, apenas interactuaba con él. Observaba desde lejos, preguntándose cómo alguien de aspecto tan humilde podía lograr tanto. Poco a poco el jardín comenzó a transformarse. Las flores recuperaron sus colores vibrantes, los árboles parecían más verdes y robustos, y los caminos de piedra brillaban bajo el sol. Los vecinos, impresionados, comenzaron a comentar el cambio. «Tu jardín está espectacular, Hugo. Parece que has contratado a un artista», le dijo uno de ellos. Aunque disfrutaba de los elogios, Hugo no podía evitar sentir curiosidad por Eusebio. Había algo en su manera de trabajar, en su calma y precisión, que resultaba desconcertante. Una noche, mientras revisaba las cámaras de seguridad instaladas en la propiedad, Hugo descubrió algo que lo dejó perplejo. En las grabaciones, Eusebio salía del cobertizo donde dormía con una pequeña bolsa de tela. Caminaba por el jardín bajo la luz de la luna, deteniéndose en puntos específicos. Sacaba pequeños objetos de la bolsa y los enterraba cuidadosamente en la tierra. Intrigado, Hugo observó más grabaciones. Cada noche, Eusebio repetía el mismo ritual. Enterraba algo y luego parecía murmurar palabras en voz baja antes de retirarse. Hugo no entendía qué estaba sucediendo. ¿Qué estaba haciendo ese hombre en su jardín? ¿Era algún tipo de superstición o magia? A la mañana siguiente, Hugo salió al jardín decidido a enfrentar a Eusebio. Lo encontró regando un seto cerca de la fuente. «Eusebio, quiero hablar contigo», dijo con tono severo. El anciano dejó la regadera y lo miró con tranquilidad. «¿Qué ocurre, señor?» «Anoche revisé las cámaras de seguridad.
Vi lo que haces en las noches. ¿Qué estás enterrando en mi jardín? Eusebio no mostró sorpresa ni miedo. Son pequeñas figuras, señor. ¿Figuras? ¿De qué tipo? ¿Por qué las entierras? Insistió Hugo. El anciano suspiró y sacó algo de su bolsillo. Era una pequeña figura tallada en madera con la forma de un colibrí. Son ofrendas, señor. Cada figura representa gratitud, amor y respeto por la tierra. Mi abuela me enseñó que la naturaleza es un ser vivo que siente y responde al cuidado que recibe. Hugo lo miró incrédulo. ¿Y esperas que crea eso? No tiene que creerme, señor. Solo mire a su alrededor. El jardín habla por sí mismo. Aunque escéptico, Hugo no pudo negar que el jardín lucía mejor que nunca. Había algo especial en él, como si tuviera una energía nueva, vibrante. Esa noche, movido por la curiosidad, Hugo salió al jardín y comenzó a excavar en los lugares donde Eusebio había enterrado las figuras. Encontró pequeñas esculturas talladas con una precisión increíble, colibríes, flores, hojas y otros elementos naturales. Cada una parecía hecha con amor y dedicación. Cuando volvió a entrar en la casa, se dio cuenta de que algo había cambiado en su perspectiva. Siempre había visto su jardín como una muestra de poder, pero ahora lo veía como un espacio vivo, lleno de historia y significado. Meses después, cuando el jardín alcanzó su máximo esplendor, Eusebio se acercó a Hugo para anunciar su partida. «Señor, ha llegado el momento de que me marche». Hugo, sorprendido, sintió una punzada de tristeza. «¿Por qué?», preguntó. «Puedes quedarte el tiempo que quieras. He cumplido mi propósito aquí. Su jardín ya no necesita de mis manos, y creo que usted tampoco». Hugo se quedó en silencio. Nunca había admitido su admiración por el anciano, pero en ese momento lo sintió más que nunca. «Eusebio, gracias por todo lo que has hecho. No solo por el jardín, sino por enseñarme algo que nunca había entendido». Eusebio sonrió con humildad. «Cuidar la tierra es cuidar de uno mismo, señor. Espero que nunca lo olvide». El anciano se marchó al día siguiente, dejando atrás un jardín que no solo era hermoso, sino un recordatorio constante de la lección más valiosa que Hugo había aprendido. La verdadera riqueza no estaba en lo que poseía, sino en cómo elegía cuidar lo que lo rodeaba. Y desde ese día, cada vez que Hugo caminaba por su jardín, sentía que Eusebio aún estaba allí, cuidando, amando y recordándole el poder transformador de la gratitud. La historia de Hugo y Eusebio trasciende el ámbito físico del jardín y se convierte en una profunda metáfora de la vida, la humildad y el aprendizaje. Nos invita a reflexionar sobre la relación entre nuestras actitudes hacia los demás y el impacto que éstas tienen en nuestra propia existencia. Más allá de un simple espacio verde, el jardín representa el estado interno de Hugo. Descuidado, desordenado y sin vida, a pesar de toda la riqueza material que lo rodeaba. La llegada de Eusebio marca un punto de inflexión, no solo en el estado del jardín, sino en la visión de vida del empresario. Hugo es un reflejo de muchas personas que, cegadas por el éxito, olvidan las cosas simples y esenciales. Su obsesión por el control y la perfección lo había aislado emocionalmente, dejando poco espacio para la empatía o la humildad. Creía que todo podía comprarse o medirse en términos de eficiencia y resultados. Sin embargo, Eusebio, con su apariencia humilde y su enfoque sereno, desafió esa perspectiva. Este contraste subraya una verdad esencial. Las lecciones más profundas suelen venir de las fuentes más inesperadas. Eusebio, por su parte, no es solo un jardinero, sino un símbolo de sabiduría ancestral y conexión con la naturaleza. Su dedicación no se limita al trabajo físico. Su cuidado por la tierra y sus rituales, con las pequeñas figuras, muestran una forma de respeto profundo hacia lo que otros consideran mundano. En una sociedad que frecuentemente prioriza lo tangible y lo inmediato, Eusebio nos recuerda que el verdadero cuidado, ya sea de un jardín, de una relación o de uno mismo, requiere tiempo, paciencia y amor. Sus acciones nos enseñan que lo que sembramos con intención y respeto florecerá más allá de lo que podemos prever.
Cuando Hugo descubre a Eusebio enterrando las figuras y murmura algo por las noches, su reacción inicial es de desconfianza. Esto refleja un prejuicio común. Tendemos a temer o rechazar lo que no entendemos. Sin embargo, en lugar de confrontar al anciano con agresividad, Hugo decide observar más de cerca. Este pequeño acto de apertura marca el comienzo de su transformación. Poco a poco, al ver los resultados tangibles en el jardín y al interactuar con Eusebio, empieza a entender que hay más de una forma de ver el mundo. Esta apertura lo lleva a reconsiderar no solo la manera en que cuida su jardín, sino cómo ve la vida misma. El cambio en Hugo es significativo, porque no solo se limita a apreciar un jardín renovado. Se da cuenta de que la verdadera belleza no radica en la perfección superficial, sino en la vitalidad y el significado que hay detrás de ella. Su relación con Eusebio se convierte en un espejo que le permite ver sus propios errores, su arrogancia, su falta de conexión con lo esencial y su incapacidad de valorar las cosas simples. El anciano, sin buscarlo, se convierte en un mentor, mostrándole con acciones, y no con palabras, que la riqueza material no tiene sentido si no está acompañada de un propósito más profundo. El momento en que Hugo encuentra las figuras enterradas es particularmente simbólico. Cada una de ellas, tallada a mano con precisión y cuidado, es un recordatorio de que las cosas pequeñas, hechas con amor y dedicación, pueden tener un impacto enorme. En un mundo que a menudo valora lo grande y llamativo, estas figuras representan un acto de resistencia, un recordatorio de que lo más poderoso no siempre es lo más visible. La elección de enterrar estas figuras también tiene un significado profundo. Simboliza la idea de sembrar algo con fe, sin esperar resultados inmediatos, confiando en que dará fruto en el momento adecuado. Cuando Eusebio decide marcharse, Hugo siente un vacío que no esperaba. Aunque al principio no valoró la presencia del anciano, ahora comprende que su partida deja no solo un jardín impecable, sino una lección de vida invaluable. Eusebio le enseñó que cuidar algo no es un acto servil, sino un acto de amor, y que este amor se refleja en el cuidado de la naturaleza, de las relaciones y de uno mismo. La despedida de Eusebio no es un final, sino un comienzo para Hugo, quien ahora tiene la oportunidad de aplicar lo aprendido no solo en su jardín, sino en su vida. Esta historia, más allá de su trama, nos invita a reflexionar sobre las prioridades que hemos adoptado como sociedad. ¿Cuántas veces valoramos a las personas por lo que poseen o por lo que pueden ofrecernos de manera inmediata? ¿Cuántas veces ignoramos las lecciones que la naturaleza y la simplicidad pueden enseñarnos? Hugo aprendió que la verdadera riqueza no reside en los objetos que acumulamos, sino en la conexión que establecemos con lo que nos rodea. El jardín, al final, se convierte en una extensión del alma de Hugo, transformada gracias a Eusebio. Es un testimonio de que el cuidado, la dedicación y el respeto por lo esencial pueden sanar no solo un espacio físico, sino también nuestras propias heridas internas. Es un recordatorio de que, como el jardín de Hugo, nuestras vidas florecen cuando aprendemos a cuidar lo que importa con amor y gratitud. En última instancia, la historia de Hugo y Eusebio es un llamado a redescubrir la belleza de lo simple, a valorar lo que parece pequeño y a recordar que, como las flores más hermosas, las relaciones y las lecciones más significativas requieren tiempo, paciencia y un corazón abierto para crecer. ¿Qué te ha parecido este relato y esta profunda reflexión? Haznos saber tu opinión en los comentarios. Tenga muy buen día y nos vemos en el siguiente relato. Un mendigo susurró un secreto al oído del millonario. Segundos después, el millonario lo abrazó entre lágrimas y cambió su testamento. En la vibrante ciudad de Vigo, donde las olas del Atlántico besaban la costa y las calles estaban llenas de vida, vivía un hombre llamado Don Alejandro. Conocido en toda la ciudad por su riqueza incalculable, Don Alejandro era un millonario que había amasado su fortuna con una combinación de astucia empresarial y una voluntad de hierro. Sin embargo, a pesar de sus éxitos materiales, su vida estaba marcada por la soledad y la insatisfacción. La historia de Don Alejandro comenzó en un pequeño pueblo en el interior de Galicia. Nació en una familia humilde, donde el amor y la solidaridad
eran los pilares de su existencia. Su padre, un granjero trabajador, y su madre, una mujer cariñosa y sabia, le enseñaron los valores de la honestidad, la humildad y el trabajo duro. A pesar de las dificultades económicas, la familia era unida y feliz. Pero la vida dio un giro inesperado cuando don Alejandro perdió a sus padres a una edad temprana. Determinante a cambiar su destino, Alejandro se trasladó a Vigo en busca de un futuro mejor. Trabajó incansablemente, día y noche, hasta que finalmente logró establecer su propio negocio. Con el tiempo su empresa creció y Alejandro se convirtió en uno de los hombres más ricos de la ciudad. Sin embargo, en su implacable búsqueda de éxito, Alejandro había perdido contacto con las cosas que realmente importaban. Su corazón se había endurecido y su vida se había reducido a una serie interminable de reuniones de negocios, contratos y transacciones. Una tarde de otoño, mientras Alejandro caminaba por las calles de Vigo, se encontró con un mendigo sentado en la acera. El hombre, con su ropa andrajosa y sucia, extendía la mano en busca de una limosna. La mayoría de los transeúntes pasaban de largo sin prestarle atención, pero algo en los ojos del mendigo llamó la atención de Alejandro. Había en ellos una tristeza profunda, pero también una chispa de sabiduría y un misterio que lo intrigó. Sin pensarlo dos veces, Alejandro se acercó al mendigo y le ofreció una moneda. Sin embargo, el mendigo no tomó la moneda. En cambio, levantó la mirada y le susurró algo al oído de Alejandro. «Lo que buscas no se encuentra en el oro ni en la plata. Debes recordar quién eres y de dónde vienes». Esas palabras resonaron en el corazón de Alejandro como un eco de su pasado olvidado. De repente, una avalancha de recuerdos de su infancia inundó su mente. La pequeña casa donde creció, las risas y juegos con sus hermanos, la cálida sonrisa de su madre, el abrazo protector de su padre. Lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas mientras la realización lo golpeaba con una fuerza indescriptible. Se había perdido en su obsesión por el dinero y el poder, olvidando las cosas más importantes y significativas de la vida. Impulsado por una emoción que no podía controlar, Alejandro se arrodilló y abrazó al mendigo. No era solo un abrazo físico, sino un acto de redención, un intento desesperado de reconectar con su propia humanidad perdida. En ese abrazo, Alejandro sintió una paz que no había conocido en años. Era como si el mendigo hubiera removido una venda de sus ojos, permitiéndole ver el mundo y a sí mismo con una claridad nueva. Después de ese encuentro, Alejandro tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Regresó a su lujosa mansión y, sin perder tiempo, llamó a su abogado. Con una voz firme y decidida, le ordenó cambiar su testamento. Dejó gran parte de su fortuna a organizaciones benéficas y a personas necesitadas, incluyendo al misterioso mendigo que había despertado su alma adormecida. La noticia del millonario que abrazó a un mendigo y cambió su testamento se propagó rápidamente por toda la ciudad. La gente se preguntaba quién era ese mendigo y qué le había dicho a Alejandro para provocar un cambio tan drástico y repentino. Algunos dijeron que era un ángel enviado del cielo, otros creían que era un profeta. Pero la verdad era más simple y profunda. El mendigo era simplemente un hombre que había visto la verdad en los ojos de un millonario perdido y le había mostrado el camino de regreso a su propia humanidad. Alejandro pasó el resto de sus días ayudando a los menos afortunados, dedicando su tiempo y recursos a causas benéficas. Encontró una nueva razón de vivir en el servicio a los demás y, poco a poco, redimió los años que había desperdiciado en la búsqueda implacable de la riqueza material. Nunca volvió a ver al mendigo, pero las palabras de aquel día quedaron grabadas en su corazón para siempre. En la bulliciosa ciudad de Vigo, la historia de un millonario y un mendigo se convirtió en una leyenda de esperanza y redención, un testimonio del poder transformador de la verdad y la compasión. Don Alejandro decidió visitar el pequeño pueblo donde había crecido, un viaje que no había hecho en décadas. Al llegar, se encontró con las calles de su infancia, ahora llenas de nostalgia y recuerdos. La casa de su niñez aún estaba en pie, aunque deteriorada por el paso del tiempo.
Entró con cuidado y se encontró en el viejo salón, donde los fantasmas de su pasado lo recibieron con los brazos abiertos. Sentado en la antigua mecedora de su madre, Alejandro cerró los ojos y dejó que los recuerdos lo envolvieran. Con cada latido de su corazón, recordaba las lecciones de su padre sobre el valor del trabajo honesto y la importancia de ayudar a los demás. Recordó las historias de su madre sobre bondad y empatía y cómo siempre había sido su guía moral. En ese momento, Alejandro decidió que su vida tendría un nuevo propósito: honrar la memoria de sus padres y devolver a la comunidad que lo había criado. Fundó una serie de programas de ayuda social en el pueblo, incluyendo una escuela, un centro de salud y una fundación para apoyar a las familias necesitadas. Su fortuna, que había sido un símbolo de su soledad y ambición, se convirtió en una fuente de esperanza y bienestar para muchos. La gente del pueblo, que recordaba al joven Alejandro como un niño soñador y bondadoso, lo recibió de nuevo como un héroe. A medida que pasaban los años, don Alejandro se dio cuenta de que el verdadero propósito de la vida no estaba en acumular riquezas materiales, sino en crear un legado de amor y compasión. Su historia se convirtió en una inspiración para muchos, y el pueblo de su infancia floreció gracias a sus esfuerzos. La lección del mendigo había transformado no solo su vida, sino también la vida de innumerables personas que se beneficiaron de su generosidad y visión. Alejandro nunca olvidó al mendigo que le había mostrado el camino. Aunque nunca volvió a verlo, las palabras que le susurró quedaron grabadas en su alma como una guía eterna. Cada acto de bondad que realizaba, cada sonrisa que inspiraba, era un tributo al hombre que le había recordado quién era realmente. Así, en la bulliciosa ciudad de Vigo y en el pequeño pueblo donde había comenzado su viaje, la historia de don Alejandro y el mendigo se convirtió en una leyenda de esperanza, redención y transformación. Era una historia que recordaba a todos que las verdaderas riquezas de la vida no se encuentran en el oro ni en la plata, sino en los corazones generosos y en los actos de amor desinteresado. Con el tiempo, don Alejandro también comenzó a viajar por otras ciudades y países, compartiendo su historia y animando a otros a encontrar su propósito en la vida a través de actos de bondad y generosidad. Se convirtió en un orador motivacional, y sus discursos atraían a multitudes que venían a escuchar las palabras del hombre que había transformado su vida gracias a un simple susurro. En uno de esos viajes, don Alejandro conoció a una joven periodista llamada Clara, quien quedó profundamente conmovida por su historia. Decidió escribir un libro sobre la vida de don Alejandro, narrando sus humildes comienzos, su ascenso al poder y su eventual redención. El libro se convirtió en un éxito de ventas y la historia de don Alejandro y el mendigo tocó los corazones de personas en todo el mundo. La fama de don Alejandro se extendió, pero él nunca dejó que el reconocimiento lo distrajera de su misión principal. Continuó trabajando incansablemente para ayudar a los necesitados, estableciendo nuevas fundaciones y programas de asistencia en cada lugar que visitaba. Su vida se había transformado en un viaje constante de servicio y amor. ¿Qué te ha parecido esta historia? No olvides seguirnos y activar las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros relatos conmovedores. Tenga un maravilloso día.